Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. Es común que los escritores y en general los artistas sean de izquierda. Creo yo que porque se la pasan sumidos en su fantasía, en su romanticismo y bueno, su falta de practicidad y lo poco que saben de economía pues no les deja ver muy claro lo terrible que es el socialismo. Sin embargo, es que la mayoría no son brutos y son buenas personas. Entonces, cuando van y prueban de su receta, cuando van y viven de verdad lo que es el socialismo, pues muchos han cambiado. Hoy tengo como invitado a Andrés Sosa, él es gerente de negocios digitales de un importante grupo editorial y con él vamos a hablar de los escritores mamertos, de los escritores de izquierda que cogieron el camino del bien. Andrés pues nos va a recomendar algunas lecturas y nos va a contar las historias de los más importantes conversos de la literatura. Andrés, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muy buenos días, Vanessa, gracias por volver a invitar a este espacio. La última vez que estuve por aquí desperté algo de polémica y recibí un par de llamadas de la gente que se sintió un poco ofendida porque hablé de escritores que eran de izquierda, como si hubiera dicho alguna mentira, pero bueno, así es la vida. Sí, uno no sabe qué es lo que les ofende ahí a la gente, ¿no? Porque pues... Sí, o sea, como si hubiera dicho pues hechos falsos en lo que... No, como que es algo que ellos saben que está ahí, pero les molesta que lo digan, hay que mantenerlo como en silencio. Sí, parece que sí, pero bueno. Bueno, pero hoy vamos a hablar de otra cosa y seguro hoy sí no te van a molestar, porque hoy vas a hablar bien, porque como vamos a hablar de los mamertos que se recuperaron, que son conversos. Entonces vamos a hablar de escritores que, bueno, fueron para nuestra audiencia que no sabe qué es la palabra mamerta, en Colombia le decimos mamertos a los de izquierda. Entonces vamos a hablar de escritores que eran socialistas, de izquierda, mamertos y que, bueno, cayeron en cuenta de que estaban equivocados. Y quiero empezar con Guillermo Cabrera Infante, que es un señor... que es un señor que fue premio Cervantes y que es cubano, pero se exilia después de que incluso lo meten a la cárcel, ¿no? Sí, este fue un caso muy interesante, porque es que él era, los papás de Cabrera Infante fueron fundadores del Partido Comunista Cubano, y él fue un gran activista del comunismo en Cuba y apoyó la revolución de Fidel Castro pues con pasión. De hecho, fue además funcionario de la revolución, hasta que en el año 65, y esto es muy interesante porque fue el primero que se baja del barco, se da cuenta de una persecución que le están haciendo a él por que había estrenado y recibió censura, y él deserta de la Revolución Cubana en Holanda. Es paria en el mundo por un tiempo hasta que se radica en Inglaterra, y ahí escribe gran parte de su obra. Y hay un libro muy interesante que saca que se llama Mea Cuba, donde cuenta pues la decepción que él tuvo frente al castrismo. Dice que dejó a Cuba por castroenteritis, porque ya no podía soportar eso. Y también, no sé si la gente ha leído a Cabrera Infante, pero es un erudito en la literatura, fue crítico literario, y él era muy crítico frente al boom latinoamericano. Decía que muchas veces esta literatura pecaba de panfletaria. Entonces, pues, es interesante ver esta voz en el campo latinoamericano, porque fue una disidencia muy interesante. Claro, o sea, no es solo interesante leerlo a él en sus obras, sino también en su crítica. Totalmente, especialmente porque sus obras son muy autobiográficas, y ese libro, Mea Cuba, está lleno de anécdotas y de cómo él se va dando cuenta el monstruo que se está incubando con el comunismo en Cuba. Claro. Bueno, Andrés, hay un chileno que se llama Jorge Edwards que es enviado a Cuba por Salvador Allende, era trabajador de Salvador Allende y cambia de opinión en ese viaje. Hablemos de este. Sí, este fue, digamos, no cubano, este fue el que vino como después, que fue un caso muy famoso del llamado caso Padilla. Tú sabes que fue un poeta perseguido por el castrismo, y Jorge Edwards era diplomático en ese momento en Cuba y se da cuenta de la censura que se está armando
de cómo se están atacando las libertades individuales, y Jorge Edwards decide hacer un paso y saca un libro que se llama Persona no grata, y se llama Persona no grata porque a raíz de la crítica que él hace a la revolución cubana en ese momento y al régimen cubano, él es considerado persona no grata en Cuba y es expulsado. Esto obviamente en esa época, te estamos hablando, creo que eso fue años 70 o 71, fue casi un sacrilegio, y que llevó a cabo esto. Fue un problema para Edwards, fue casi un paria durante una época. De hecho, la izquierda internacional ayudó a que sus libros fueran vetados cuando iba a ser publicado en francés y en alemán. Es curioso, ¿no? Esta gente que... Qué raro la izquierda vetando algo, censurando algo, eso es rarísimo. Sí, Jorge Edwards fue como el primero, ya no cubano, sino latinoamericano, que se da cuenta de las cosas y se convierte y comienza a armar una crítica frente al castrismo y frente pues a las ideas que eran tan populares en esas décadas en Latinoamérica. Claro, bueno, luego hay otros dos chilenos, Roberto Ampuero y Mauricio Rojas, que también súper seguidores de Allende y también van a Cuba en un viaje, y el viaje los desilusiona. Y luego hacen... No, esto fue un poco más curioso, fue más complejo el tema. Primero porque tanto Roberto Ampuero como Mauricio Rojas eran muy jóvenes y eran militantes acérrimos del MIR y de las juventudes comunistas. Y ya sabemos que pues eso, especialmente el MIR era como un grupo paramilitar de Allende. De Allende, ¿no? Sí. Y ayudaron pues a incubar la crisis económica y social que hizo que llevó al golpe de estado de Pinochet. Ellos obviamente tuvieron que exiliarse, estuvieron viajando por el mundo, pero donde primero van es a Cuba, y luego van a Alemania Oriental. De hecho, Mauricio Rojas se radicó en Suecia, llegó a ser parlamentario. Roberto Ampuero y Mauricio Rojas tiene un libro que debería ser lectura obligatoria en todas las universidades latinoamericanas, que se llama Diálogo de Conversos, y donde cuentan más o menos estos viajes y estas experiencias que tienen alrededor del mundo comunista de la época, y cómo se van desilusionando poco a poco de esos temas. De hecho, o sea, fue toda una gira la que tuvieron que hacer para desilusionarse, sí, no fue solo con Cuba. De hecho, sí, totalmente. De hecho, no, y Alemania Oriental. Roberto Ampuero vivió en Alemania Oriental y fue perseguido por la Stasi. Él comenta esto en otro libro que se llama Nuestros años verde olivo, donde habla pues de su vida en Cuba, que vivió de una forma muy humilde. Se relacionó con una hija creo que el padre el suegro de él en ese momento era el fiscal general de Cuba, y tuvo una cercanía con el poder en ese y se dio cuenta pues de que todo esto era una tiranía y que era imposible que esto diera un buen fruto. Mauricio Rojas también es interesante por algo, porque él vivió en Suecia mucho tiempo, llegó a ser parlamentario allá, y también ha sido un crítico sobre el estado de bienestar escandinavo, que ese es como el paraíso sobre la tierra para, digamos, la izquierda sí, latinoamericana. Es el referente, ¿no? Dicen, no, pues que yo no quiero que sea un comunismo como el de Corea del Norte o un socialismo como el de la Unión Soviética. Queremos a Suecia, queremos a Noruega. Bueno, Mauricio Rojas, ya que tiene tanta cercanía y ha vivido allá y es parlamentario, es bastante crítico frente al estado de bienestar, y cuenta un poco la historia de este bienestar y cómo tuvo que ser reformado en los años 90 porque estaba quebrado. De hecho, creo que tú has hablado de este tema varias veces en tu podcast. Sí, porque es uno de los mitos más grandes. A la gente le encanta decir que Suecia es socialista y no se acuerda de todas las reformas que tú estás hablando, liberales, que se hicieron para que pues Suecia pudiera ser lo que es ahora. Totalmente. De hecho, mira, ya que hablamos de conversos, hubo una escritora infantil muy famosa que se llamaba Astrid Lindgren. Ella se dio cuenta en un momento que ella le estaba pagando al Estado sueco por sus regalías el 103%.
Y escribió un libro, un pequeño cuento infantil que se llama Pompirrosa en Morismanía, y donde más o menos cuenta cómo el estado de bienestar, que supuestamente es para darle riqueza a todo el mundo, al final lo único que genera es deuda y robo. Sí, al final termina perdiendo. Buenísimo ese cuento, hay que leerlo. Sí, lo recomiendo mucho porque precisamente el año que ella publica ese cuento, por primera vez, demócratas en Suecia durante, creo que estuvieron habían ganado las elecciones durante 30 años, caen. Los locos se dan cuenta que tienen que hacer muchas reformas estructurales para poder mantener su estado de bienestar. Claro. Andrés, yo he sido más rojo que la muleta que un torero, pero estudiar me hizo cambiar, estudiar aplaca el odio. La famosísima frase de Antonio Escotado, que ahora es uno de los hombres más seguidos por los liberales y por libertarios, ¿no? Que hay gente que incluso no sabe del pasado de Antonio Escotado y se aterra cuando uno le dice, porque pues, es muy liberal ahora. Claro, Antonio Escotado era obviamente muy de izquierda y socialista, pues en la época en que eso era como una moda. Fue como una especie de hippie que tuvo una discoteca en Ibiza y que promovía el uso de las drogas. De hecho, debo aclarar que soy un gran admirador de Antonio Escotado y mi tesis de grado fue sobre su libro sobre la historia de las drogas. Pero él se dedica los últimos casi 18 años de su vida a escribir un tratado que se llama Los enemigos del comercio. Totalmente recomendable leerlo, los 3 tomos. Y es la historia moral de la propiedad privada. Y él se da cuenta ahí de algo, que la civilización siempre ha girado en 2 ejes. Uno, donde hay sociedades libres, sociedades que se enfocan al comercio, que generan riqueza, generan libertad, cultura, progreso, pero lamentablemente estas sociedades ganan sin convencer a mucha gente, y los que no están convencidos siempre están promoviendo una especie como de paraíso en la tierra, y al final ellos promueven sociedades clericales y militares. Y estas sociedades lo que generan son pobres, generan represión y falta de libertad. Sí, Andrés, bueno, tal vez para alguien que no sea muy asiduo lector y que no lea mucha ficción, puede que no reconozca a estos autores, pero tenemos a uno que sí todo el mundo conoce, sobre todo en Latinoamérica, que es Mario Vargas Llosa. ¿Qué podemos decir de él? Bueno, Mario Vargas Llosa creo que fue como comunista muy poco tiempo, ¿sabes? O sea, creo que era más por una tendencia de la época que la Vanguardia tiraba en torno a la izquierda. Y él comenta que cuando comenzó a leer a Karl Popper y se dio cuenta de lo importante de la libertad para crear cultura, hizo un paso aparte y creo que fue de los primeros conversos en Latinoamérica. Además que hay que aclarar, también no solo ha creado estas ideas, sino que las ha defendido en todos los política, espacios sí, donde ha podido. A veces fue, digamos, tachado por eso. De hecho, se decía antes que él no había ganado el Nobel, pues ya lo ganó precisamente por eso, porque no le perdonaban que un escritor latinoamericano fuera de ideas liberales. O sea, eso no era permitido, digamos, por la cultura internacional que suele girar más al lado de las ideas de izquierda. Sí, bueno, Andrés, pues para terminar, yo no quisiera dejar de recomendarle a nuestros oyentes ese libro que se llama El Dios que fracasó, porque también es un libro como de historias, ¿no? De varios autores que cuentan historias. Este fue un caso muy interesante porque fue de los primeros libros que se escribieron por intelectuales que se habían decepcionado del socialismo y del comunismo. Se escribió en los años 50. Fue un libro que un laborista inglés llamado Richard Grossman publicó a partir de textos de grandes intelectuales de la época, como Andrew Gitt, que de hecho fue premio Nobel, de Louis Fisher, de Richard Wright, entre otros. Ellos ahí comentan sus vivencias que tuvieron al visitar la Unión Soviética de esa época, pues que era estalinista pura, y especialmente también la decepción cuando vieron
la República Española durante la Guerra Civil. Guerra Civil, ¿no? O sea, tuvieron algo de sentido común y vieron eso y comenzaron como a decepcionarse. Obviamente, todas estas personas, y hay que entender el contexto histórico, todos apoyaban, digamos, el socialismo porque pensaban que iban a traer un mejor escenario para la humanidad, pero se decepcionan profundamente cuando ven el proceso de llevar a cabo estas ideas. También en Estados Unidos hubo un caso muy curioso porque era un escritor muy comunista, se llamaba John Dos Passos. De hecho, también estuvo en la Guerra Civil Española y también se decepciona y también hace un paso aparte, ¿no? de estos grupos. Claro, Andrés, para terminar, hemos hablado pues de varios escritores, de varios autores, pero si tuviéramos un oyente que es asiduo lector y que es de izquierda y que tú tuvieras que recomendarle un libro para que, no de economía, porque claro, la idea es una cosa así para que entiendan y les hablen en su idioma, ¿qué libro le recomendarías a un escritor de izquierda que quiere leer a alguno de estos conversos a ver si de pronto cambia de opinión? Yo le recomendaría los libros de Roberto Ampuero que tratan sobre el tema, Nuestros años verde olivo, o el libro que escribió con Mauricio Rojas, de diálogos de conversos. Creo que es un buen referente porque además rompen ese romanticismo que existe sobre Latinoamérica y la Revolución Cubana y Allende y todos esos mitos que nos hemos creado, el Che Guevara. Es interesante el testimonio de ellos porque además ellos fueron, digamos, son testigos de primera fila de estos temas. Claro, bueno, Andrés, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. De nada, con mucho gusto, Vanessa, siempre a la orden. Bueno, espero que les haya gustado mucho este podcast, que les haya servido y que tengan ahora libros para recomendar a sus amigos que son asiduos lectores y que son de izquierda. Nos vemos en un próximo Panam Podcast.